Transmitiendo desde la Ciudad de México, Urus Radio, una estación para compartir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente, transmitiendo su programa de la verdadera historia de México. Los saludos, soy Doris y hoy estamos a 19 de agosto de 2024. También se encuentra con nosotros el profesor Francisco Mendoza, que es quien nos habla de estos episodios tan interesantes de nuestro México. Profesor, ¿cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches, amigos de Urus Radio. ¿Cómo están ustedes? Espero que se encuentren todos muy bien, con el placer de estar un lunes más aquí con ustedes. Un lunes más de historia, profesor, y el día de hoy ya estamos en el episodio número 24 de la segunda intervención francesa. Así es, licenciada, pues estamos ya a punto de terminar, terminaríamos la próxima semana. Hoy vamos a hablar de qué pasó con los republicanos, sí, al terminar la intervención francesa. Y bueno, pues ya estamos preparándonos para la siguiente serie, que será Historia del Cine Mexicano. Está buenísima, licenciada, de veras estoy picadísimo con los datos y la información. Está buenísima el tema, pues. Entonces, aquí estamos en 2 semanas. Muy bien, profesor. Aquí estaremos listos y atentos para escuchar sobre la historia del cine mexicano. Así es, licenciada, y bueno, pues tuvimos una semana muy interesante. Sí, profesor. Ay, ¿qué pasó? No sé, lo que pasa es que estoy bien inquieta. ¡Qué barbaridad! Mándenme porfis una felicitación porque ayer fue mi cumpleaños. Edson, Alberto, claro que sí. Felicitaciones y un abrazo muy grande para ti. Y bueno, pues sí, amigos, nos dice nuestro amigo Edson, felicidades por la ponencia en el Congreso. Amigos, no puedo negar que fue un momento muy especial para nosotros. Nos dice nuestro amigo Edson, qué orgullo y emoción que Urus llegue cada vez más lejos. No es Urus, son ustedes, amigos. O sea, ustedes son Urus, ¿sí? Son Urus Radio y ustedes son los que nos llevaron hasta allá. Claro, es muy halagador, tanto para la licenciada Doris como para su servidor. Es muy halagador el hecho de que nos hayan invitado la presidenta de la Cámara del Senado, la senadora Ana Lilia Rivera, que nos haya invitado. Fue muy halagador, indudablemente. Impone el lugar, claro que impone muchísimo el lugar. Pero a lo mejor nosotros mismos caímos en una pequeña trampa, porque bueno, era el momento, pero nosotros no dejamos de pensar como personas que nos gusta tanto la historia, que esa tribuna, no esa tribuna física, sino ese espacio, pues tiene 200 años. Y cuántas personalidades tan importantes en la historia de México han estado frente a esa tribuna. Entonces, les digo, no es la tribuna física, que pues es moderna, pero sí el espacio, y que nos hayan dado la oportunidad de hablar de un gran personaje como Xicoténcatl, pero aparte de poder dar algunos mensajes en ese recinto. Por ejemplo, uno que yo no podía evitar decirlo. No es posible que en México ahorita nuestros jóvenes, nuestros niños, estén reprobando más historia que matemáticas, y siempre lo digo en muchas conferencias, siempre lo menciono, porque es como una labor, estar ahí como picando hasta que se rompa la piedra, hasta que nos escuchen. No es posible que se esté reprobando más historia que matemáticas, y siempre lo aclaramos, no porque haya aumentado el nivel de las matemáticas, sino se ha reducido el nivel de la historia. No se enseña ya historia en nuestras escuelas, y nuestros chicos crecen sin identidad, sin valores o tomando valores del extranjero. Entonces, pues pudimos dar
estos pequeños mensajes en esa tribuna tan importante, gracias a ustedes. Ustedes son los que nos llevaron para allá, así es que muchas, muchas gracias. Y obviamente el vehículo pues fue la senadora Ana Lilia Rivera, a quien le enviamos un saludo y un agradecimiento, licenciada. Y también a nuestro amigo Michael Negrete. Michael Negrete, gracias, gracias. Y ahora sí, continuamos, profesor, con este episodio que ya están esperando nuestros amigos. Claro, ya al finalizar, imagino, licenciada, hacer el anuncio de la Gustavo Madero. Sí, claro. Bien, porque vamos a estar por ahí en estos días, entonces hacerles el anuncio, pero vámonos entonces con el programa de hoy, hablando precisamente qué sucedió con los republicanos. La semana pasada platicamos de los conservadores y de los imperialistas. Entonces, de muchos personajes que fueron clave, nos faltaron muchos, obvio, se quedaron muchos en el tintero, uno de ellos, Juan Nepomuceno Almonte, por ejemplo, que fue fundamental en la intervención francesa, que acompañó a Lorenzés en la batalla de Puebla, en fin, que es hijo de José María Morelos, nada más y nada menos que hijo de José María Morelos y Pavón, y que es un personaje que vivió muchas cosas. Estuvo en los Estados Unidos, Morelos lo saca de México, lo envía a los Estados Unidos, aprende muy bien el inglés y posteriormente participaría en la campaña de Texas al lado de Santana. Es más, Juan Nepomuceno Almonte es el traductor, ¿sí? Es el traductor cuando capturan a Santana, él es el que le está traduciendo. ¿De cuántas cosas se enteraría Juan Nepomuceno Almonte? De muchísimas. Y bueno, después él estaría del lado conservador y formó parte del triunvirato en lo que llegaba Maximiliano a México, el triunvirato que nos gobernó. Esto es, estaba ahí Mariano Salas, se me fue el nombre del tercero, pero bueno, gobernó México de alguna u otra forma, del lado imperialista, pero gobernó. Posteriormente se iría a Francia, allá murió en Francia, y por ahí hay una historia formidable, amigos, cuando se rescatan o se extraen los restos de los próceres de la independencia, pues no aparecían los restos de José María Morelos. Entonces se decía que Juan Nepomuceno Almonte, cuando se va de México, decide llevarse los restos de su padre, y que él había pedido que depositaran los restos en su ataúd. Y hay una historia ahí formidable, y vale la pena mencionarlo, de José Manuel Villalpando, precisamente, que le toca exhumar los restos de Juan Nepomuceno Almonte buscando los restos de José María Morelos, los cuales no aparecieron ahí, y de pronto se pensó que Almonte los había tirado al mar. No, la verdad es que sí estaban en la columna de la Independencia, pero revueltos. Ya cuando los sacaron de Catedral Metropolitana para llevarlos a la columna de la Independencia en la época de Díaz, se revolvieron los restos y sí estaban los restos ahí de José María Morelos. Pero hay toda una historia alrededor de la vida de Juan Nepomuceno Almonte. Y bueno, yo quería hacer la mención, aunque él es del lado imperialista, pero quería hacer la mención porque la semana pasada ya no terminamos, licenciada. Y sí, dígame. Sí, y había un mote de Dupin, o ¿cómo se llama? ¿Dupin? Dupin. Es el carnicero rojo, profesor. Sí, porque se vestía con una chamarra roja y aparte andaba con un sombrero de charro. Entonces era muy fácil distinguir a Dupin, y bueno, causó terror en lo que es la Sierra Norte de Puebla, el sur de Tamaulipas, el norte de Veracruz, causó terror Dupin. Que bueno, se fue de México. No, nos perdimos la oportunidad de cobrarnos varias atrapándolo. Pues sí, profesor. Bien, se termina la intervención, se da el juicio de Maximiliano, Mejía y Miramón. ¿Qué pasa después? ¿Qué es lo que sucede después ahora con los republicanos? Bueno, pues Juárez había comenzado el viaje hacia el sur desde el Paso del Norte, llega a Chihuahua, de ahí a Durango. Todos esos lugares se convierten en la sede de los poderes
Por lo tanto, en ese momento fueron capital de la República. Durango, ahí se van a recibir muchos triunfos en Durango, los informes de muchos triunfos. Posteriormente avanza a Zacatecas y después a San Luis Potosí, y ahí se va a quedar un tiempo, ¿sí? Siendo San Luis Potosí la capital del país. Posteriormente, al triunfo de Querétaro, Juárez avanza hacia la Ciudad de México, lo recibe en Tlalnepantla. Aquí en Tlalnepantla, que son las afueras de la ciudad, ahí lo recibe Porfirio Díaz a Juárez para entregarle la Ciudad de México, que ya la había tomado y que platicamos que fue una toma muy rápida, aunque el sitio duró bastante tiempo, pero tomó muy rápido Porfirio Díaz la ciudad y le entrega la ciudad a Juárez, pero ya hay diferencias entre los dos. Hay serias diferencias entre Benito Juárez y Porfirio Díaz. ¿Quién es el héroe de Querétaro? Bueno, el héroe quedó Mariano Escobedo. Indudablemente Mariano Escobedo, y en segundo término Ramón Corona. Son como los más mencionados, o los personajes más mencionados al triunfo de las armas republicanas en Querétaro. ¿Qué pasa después, amigos? Esta partecita me voy a ir un poquito rápido porque ya la hemos tratado. Pero Juárez toma de nuevo el poder. Hay una bienvenida, pero así increíble, en la Ciudad de México. Llega Juárez, ¿se acuerdan que lo último que hizo fue arriar nuestra bandera? De nuevo vuelve a izar la bandera y ordena, ¿sí?, que se preparen elecciones. ¿Por qué? Porque él había extendido primero el Congreso. En su última sesión había decretado poderes extraordinarios al presidente mientras durara la intervención. ¿Se acuerdan que platicamos de lo que pasó con Jesús González Ortega, que de pronto dijo: yo soy el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por lo tanto a mí me toca ser presidente? Se le olvidó que había poderes extraordinarios y Juárez continuó en el poder, regresa a México y entonces llaman a elecciones. Pero ¿por qué comentábamos ahorita lo de Porfirio Díaz? Porque Porfirio Díaz va a decir: yo quiero ser presidente. La fama de Porfirio Díaz era enorme, enorme, verdaderamente, ¿sí? Yo sé que había fama de Ramón Corona, fama de Mariano Escobedo, pero más en sus zonas de influencia. ¿Quién tomó la Ciudad de México? Porfirio Díaz. ¿De dónde comenzó? Bueno, bajó hasta Oaxaca, tiene triunfos muy importantes, sí, en la Carbonera, en Miahuatlán, después la batalla del 2 de abril en Puebla, le corta el paso a los imperialistas y después toma la Ciudad de México, e inclusive él dijo: yo llevo las fuerzas que tengo a Querétaro para terminar con el sitio, y Juárez dice: no. Sabe Juárez, ya previene Juárez que va a ser su rival. Entonces, antes de terminar incluso con esta etapa, ya se estaba preparando la siguiente. Entonces Juárez se va a la reelección, ¿sí? Y Porfirio Díaz se lanza como candidato en contra de Juárez. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que Porfirio Díaz va a perder las elecciones. Porfirio Díaz no queda contento con esto y decide levantarse en armas. Y se levanta en armas con el Plan de la Noria, se levanta en armas en contra de Juárez, y resulta que en el transcurso, ¿sí?, Juárez fallece. En julio de 1872 fallece el presidente Juárez. De eso vamos a platicar un poquito ahorita. Fallece el presidente Juárez. Entonces Porfirio Díaz dice: bueno, pues ahora va a tomar el poder el segundo a cargo, que es Sebastián Lerdo de Tejada. Me espero a que termine, ¿sí?, el periodo de Sebastián Lerdo de Tejada. Termina el periodo, pero él entró como presidente provisional. Y de pronto, ¿sí?, se vienen las nuevas elecciones y Sebastián Lerdo de Tejada decide
elegirse para la presidencia. Entonces para Porfirio Díaz dijo, no, a ver, tú ya fuiste presidente, ahora me toca a mí. Y Sebastián Lerdo de Tejada dice, no, la Constitución me ampara, yo fui solamente presidente provisional, por lo tanto puedo ya ser presidente de manera oficial. Y Porfirio Díaz se rebela y enarbola el plan de Tuxtepec y se va en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Van a avanzar las fuerzas de Porfirio Díaz, va a derrocar a Sebastián Lerdo de Tejada y queda como presidente Porfirio Díaz. Y él, la frase que enarboló Porfirio Díaz, esto lo vimos en la serie que hicimos de él, fue que ningún mexicano se perpetúe en el poder y esta será la última revolución. Sí, con eso llegó como diciendo no puede haber reelección, sufragio efectivo, no reelección. Derroca a Lerdo de Tejada y bueno, posteriormente Porfirio Díaz arregla la Constitución para que sí haya reelección, pero no reelección continua. Entonces termina su ciclo y llama a su compadre, al general Manuel González, el Manco González, para que quede en el poder durante 4 años. Y así ya no es una reelección continua. Y se elige Porfirio Díaz. Acaba su siguiente ciclo, pero vuelve a reformar la Constitución, donde dice que sí hay reelección continua. Y se elige una vez más, y luego otra vez más, y otra vez más, y otra vez más, y se sigue Porfirio Díaz, y todo el mundo pensando, a ver, que nadie se perpetúe en el poder y esta será la última revolución, y Porfirio Díaz ya se quedó ahí. No hay poder humano que pueda mover a Porfirio Díaz. Entonces, es una etapa de la historia de México que se conoce como el porfiriato. ¿Por qué? Porque fueron muchos años en el poder. Muchos años en el poder y su última reelección fue en 1910, donde cambiaron de nuevo la Constitución para que, bueno, la cambiaron en 1904, para que ahora fuera de 6 años el periodo. Porfirio Díaz anuncia que no va a participar en 1910 y decide sí participar, y para esto ya está Madero con el antireeleccionismo y no deja el poder Porfirio Díaz, se hacen unas elecciones muy fraudulentas y detienen a Madero y de pronto comienza la Revolución Mexicana. Ese fue el destino de Porfirio Díaz, que se perpetuó tanto en el poder, de haber sido un gran personaje durante la intervención francesa, pero se perpetúa en el poder. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que para quitarlo tiene que haber una revolución tal y como él lo predijo. Hay una revolución que nos llevó muchos años, muchas muertes, muchas batallas, muchos conflictos para poder quitar a Porfirio Díaz del poder. Porque después de eso, al momento de que él se va, bueno, pues viene Madero, después viene la traición de Huerta, y ahora hay que quitar a Huerta, ya que lo quitan empieza a haber problemas entre los revolucionarios, y ahora la guerra es entre carrancistas y villistas y zapatistas, y después ya cuando se derrota al zapatismo y al villismo, o que los opacan, pues ahora comienza la lucha entre las cabezas, y muere Obregón asesinado, y muere Zapata asesinado, y muere Villa asesinado, y empiezan a matarse entre ellos, ¿sí? Imagínense todas las consecuencias que hubo. Entonces, ¿dónde comenzó todo esto? En el plan de la Noria, cuando Porfirio Díaz está en contra de Benito Juárez y decide irse a las elecciones contra él. Les digo, elecciones que va a perder Díaz. Desde ahí ya se está sembrando la Revolución Mexicana. De ese tamaño, amigos, de ese tamaño. Sí podemos, y ya lo hemos hecho, discurrir sobre si Porfirio Díaz trajo la modernidad a México. No fue una idea de él directamente, él la vivió, indudablemente él la vivió. Y llegan los ferrocarriles y el telégrafo y la electricidad,
empieza a tecnificar el país. Eso es muy cierto, pero eso estaba pasando en todas partes. Al presidente que estuviera ahí, le iba a tocar. Al que estuviera ahí, le tocó a Porfirio Díaz. Entonces sí es cierto, se tecnificó el país, creció el país, pero hubo serias diferencias, ¿sí? El clasismo era predominante y hubo muchas diferencias que, les digo, nos llevó a una revolución que ya hemos platicado. Pero este fue el destino de Porfirio Díaz hasta que muere en 1915, curiosamente, en Francia. Y que cuando él se va a Francia, a ver, es que él derrotó a los franceses, ¿sí? Y de pronto se va a Francia precisamente, donde se reunían, donde había muchos sobrevivientes de la guerra de intervención, muchos sobrevivientes. Entonces, como que no iba a ser muy bien recibido, que digamos, Porfirio Díaz, pues, ¿qué creen? Que sí lo reciben muy bien. Estos militares se reúnen en clubes, se forman organizaciones y lo invitan, los veteranos de la guerra de intervención lo invitan y él se presenta con ellos. O sea, gente con la que él peleó, ¿sí? Y le reconocen sus méritos militares a Porfirio Díaz. Es que es indudable. Porfirio Díaz son dos, ¿sí? Uno es el de la intervención, es indudable que luchó y peleó e hizo grandes proezas, no lo podemos negar, sería injusto hacerlo. Pero es otro el Porfirio Díaz presidente. Entonces, a quien reconocen en Francia es al Porfirio Díaz militar, que incluso, ¿sí?, le obsequian una de las espadas de Napoleón Bonaparte. Así, se le entregan, dicen, esto era de Napoleón, obvio, Napoleón tenía muchas espadas, y Porfirio Díaz solamente la toma en sus manos, quizá sintiéndose en ese momento otro Napoleón, como se sintió Santana en su momento, y regresa la espada, ¿sí? Dice que es un honor que él no puede aceptar, pero lo agradece mucho. Y bueno, se dedicaría a viajar, por ahí hay fotos de Porfirio Díaz en las pirámides de Egipto, hasta que pues un día fallece. Ya a su edad, todo lo que vivió, es un cuerpo el que tiene ya muy agotado, y fallece, y hasta el día de hoy sus restos se encuentran allá en París. Varios de nuestros amigos han ido para allá, nos presumen, licenciada, que andan por allá en París y nos envían muchas fotos. No, yo sé que no, que lo comparten con nosotros. Nos han enviado fotos de la tumba de Porfirio Díaz allá en París, que bueno, tiene ahí banderas mexicanas, tiene pues muchos letreros, mensajes. Pues es un personaje muy apreciado. Fíjense que habíamos comentado que el cuerpo de Porfirio Díaz tuvo un embalsamamiento perfecto prácticamente. No se han sacado los restos de él, no se han exhumado, pero de ser así es muy probable que el cuerpo esté conservado, que el cuerpo esté muy bien conservado, el cuerpo de Díaz es muy probable. Así como vimos, me tocó ver la grabación de la exhumación del cuerpo de Juan Nepomuceno Almonte y estaba forrado en plomo. Bueno, así está el cuerpo de Porfirio Díaz, forrado en plomo, y les digo, es muy probable que no haya daños en su cuerpo. Y sea, pues, la familia, han pedido mucho que regrese Porfirio Díaz a México. Él había querido descansar en Oaxaca, su tierra natal, pero pues no se ha hecho, aunque yo lo último que me enteré es que se había pedido que regresaran los restos de Díaz a México y que se le hiciera un homenaje nacional. Hasta donde yo entiendo, el gobierno actual, ¿sí?, ya accedió a la repatriación de estos restos, hasta donde yo sé, igual me puedo estar equivocando, o sea, regresar los restos, pero de manera privada. Podrán hacerle una misa, pero de manera privada por completo. No se va a hacer ninguna manifestación pública, ni va a haber autoridades, ni nada por el estilo. Y yo creo que está bien, es una opinión personal, amigos. Yo creo que está bien. Él tenía el deseo de quedarse en Oaxaca,
y no podemos negar muchos méritos que tuvo Porfirio Díaz, y no va a pasar nada si traen los restos. No va a pasar nada. Que después se descompone Porfirio Díaz y provoca una revolución también es cierto, pero no va a pasar nada si los restos los traen a México. ¿Sí? Yo no estoy diciendo que se le haga un homenaje o un reconocimiento, no, pero pues insisto, yo creo que es justo, ¿sí? Es justo que sus familiares pidan los restos y que se los puedan traer. Pero bueno, es una opinión. Igual ustedes tienen su propia opinión, amigos. Lo que yo no estaría yo de acuerdo, en mi opinión, mi modesta opinión sería en un homenaje nacional, pues como que no. Bueno, es nada más un comentario. Eso fue lo que pasó con Porfirio Díaz. Pero, a ver, amigos, lo que pasa es que Díaz ya tiene la idea de quedarse con el poder, les digo, desde Tlalnepantla, desde que entra con Juárez, sí que le entrega la ciudad, desde ahí ya hay diferencias, pero Díaz quiere ser presidente. Pero no es el único. Ahorita por eso mencionaba, ¿quién es el héroe de Querétaro? ¿Sí? Bueno, no, sí el héroe o el personaje prominente, Mariano Escobedo. Está Riva Palacio, está Ramón Corona, o sea, personajes muy, muy importantes. ¿Qué va a pasar con ellos? Al final fueron compañeros de armas. Mariano Escobedo va a pelear bajo las órdenes de Porfirio Díaz y después no se va a sentir a gusto. No se pelea con Porfirio Díaz, pero no se va a sentir a gusto Mariano Escobedo. Y él decide buscar a Juárez. Y ya platicamos aquí toda la odisea de Mariano Escobedo hasta llegar con don Manuel Doblado allá, ahí se me confundí el nombre, de nuestro embajador allá en Washington, Matías Romero. Llega hasta Matías Romero lo refiere hasta Paso del Norte y de ahí Mariano Escobedo va a regresar a su zona de influencia, que es Nuevo León. Mariano Escobedo, es más, él es veterano de la guerra contra los norteamericanos. Él formó parte, sí, de una guerrilla que peleó contra los norteamericanos y estuvo en la batalla de la Angostura. Entonces, Mariano Escobedo pelea todo ese tiempo, está peleando, pelea durante la Guerra de Reforma, después la intervención francesa, y es un personaje que tiene los reflectores. Pero Mariano Escobedo es como muy serio, es como muy reservado Mariano Escobedo. Termina la intervención y ¿qué va a pasar con él? Bueno, que va a ser gobernador provisional del estado de Nuevo León, va a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia Militar, ¿sí? Pero es una seria amenaza por la popularidad que tiene y Díaz sí teme de Mariano Escobedo. Y Mariano Escobedo tiene la fama de que él derrotó a Maximiliano y de pronto Díaz, ¿sí?, hace que entrevisten y que diga la verdad Mariano Escobedo, y es donde Mariano Escobedo, bueno, ya confirma que en todo esto participó el coronel Miguel López y que quedó como un traidor. ¿Se acuerdan que les platicamos cómo acabó él? Y que realmente él fue utilizado por Maximiliano. Maximiliano es el que iba a abandonar a su gente. Entonces, Miguel López es el que tuvo que cargar con la etiqueta de traidor, pero Maximiliano le había dado órdenes a su compadre Miguel para que negociara con Mariano Escobedo. No acepta la negociación Escobedo, de todos modos le deja el paso franco Miguel López y toma Querétaro Mariano Escobedo y queda como el gran ganador. Entonces, era importante mantener a Mariano Escobedo como que muy quietecito. Pero aparte, cuando se lanza, ¿sí?, el plan de la Noria, se levanta en armas Porfirio Díaz, ¿qué creen? Se va a enfrentar contra Mariano Escobedo en una población conocida como Icamole, allá en el norte. Se van a enfrentar los dos. Ellos que pelearon juntos en Oaxaca hasta que Mariano decidió irse al norte, pero pelean juntos. Ellos que estuvieron en la batalla de Puebla se van a enfrentar,
¿sí? Porfirio Díaz buscando el poder en México y Mariano Escobedo defendiendo a Juárez, se enfrentan en Incamole y Mariano Escobedo va a derrotar a Porfirio Díaz. Y es una derrota tremenda para Porfirio Díaz, que se tiene que retirar, y comentan que iba llorando de la frustración y de la rabia de haber perdido con Mariano Escobedo. Se retira Porfirio Díaz y le empiezan a decir el llorón de Incamole. Entonces se le va a quedar ese mote, así como yo soy el héroe del 2 de abril, pero por debajo, no, eres el llorón de Incamole, ¿sí? Y con esto van a molestar a Porfirio Díaz. ¿Y a causa de quién? Pues de Mariano Escobedo. A causa de Mariano Escobedo, que lo derrotó. Entonces no se crean que le caía muy bien a Porfirio Díaz Mariano Escobedo. Tan es así que Mariano Escobedo muere en 1902. Él sí entra al siglo XX. Van a ser muy poquitos los que van a llegar al siglo XX. Llega Mariano Escobedo, muere, pero todo el tiempo es vigilado por las fuerzas de Porfirio Díaz. Todo el tiempo lo están vigilando. Lo deja ser gobernador provisional de Nuevo León, pero así como que no te me muevas, y después le va a dar todo el poder al general Bernardo Reyes, que es el que tiene ahí en Nuevo León, controlando precisamente a don Mariano Escobedo. Muere don Mariano, ¿sí? Y en lo que están en el velorio, alguien se mete a la casa de don Mariano y se llevan todo su archivo. Y desapareció el archivo. No fueron por objetos de valor, no fueron por dinero, no fueron por vajillas de plata, no sé, lo que haya tenido de valor el general Escobedo. Fueron por su archivo. Y desapareció el archivo de don Mariano Escobedo. ¿A quién le preocupaba lo que dijera en su archivo? Porque en su archivo estaban sus memorias. ¿Cuántas cosas sabría don Mariano Escobedo que no convenía que se supieran? ¿Sí? Y se roban su archivo. Entonces, ese fue el destino de don Mariano, muy vigilado, muy cuidado, porque era un presidenciable, por así decirlo, era un presidenciable. Entonces, empezó ese encono, esos problemas entre los sobrevivientes por el poder, pero Porfirio no iba a soltar el poder, no lo iba a soltar. Y prueba de ello, no estoy culpando, porque ya se le ha culpado, pero yo no lo estoy culpando, nada más les digo las cosas que llegan a suceder. Otro personaje que también queda muy renombrado, pues es precisamente el general Ramón Corona. Ramón Corona, que su zona de influencia, pues es Sonora, Sinaloa, Nayarit. Él recupera Mazatlán, derrota a los franceses en Mazatlán y va a llegar hasta Guadalajara, derrota a los franceses también ahí, y es su zona de influencia de Ramón Corona. Pero él ya tenía problemas, Ramón Corona desde antes ya tenía problemas, sobre todo con el tigre de Álica, Manuel Lozada. Va a tener serios problemas con él, pero lo va a derrotar en la batalla. Esto ya es en 1873, un año después de la muerte de Juárez, en la batalla de la Mojonera. Ahí va a derrotar al tigre de Álica, que bueno, que por un lado él lucha por proteger, porque se le haga justicia a los pueblos originarios, pero al mismo tiempo él participó con los franceses, se alió con los franceses. Entonces es un personaje muy polémico el tigre de Álica, que ya hemos platicado de él, muy polémico. Bueno, pues va a perder con Ramón Corona, y Ramón Corona va a seguir una carrera militar y una carrera política. Y el 10 de noviembre de 1889, amigos, él es gobernador del estado de Jalisco. Entonces, Ramón Corona está en Palacio de Gobierno, ¿sí? Ese 10 de noviembre del 89. Y de Ramón Corona, miren, lo que hace Porfirio Díaz es como deshacerse de sus probables rivales. Entonces envía como representante de México ante España y Portugal,
envía a Ramón Corona. O sea, lo saca del país. La verdad es que lo sacó del país. Pero se acaba la comisión de Ramón Corona y regresa a México. Que aquí hay otra historia, que es falsa, amigos. Pero por si ustedes escuchan esta historia, se comenta mucho, pero es falsa la historia. ¿Sí? Porque se dice que él había tenido, ¿cómo se llama?, mucho acercamiento con la reina de España. Y pues de ese acercamiento o de esa confianza extrema que se tenía el general Ramón Corona con la reina María Cristina, pues van a ser Alfonso XIII, el rey Alfonso XIII, que si uno le busca, uno ve fotografías de Alfonso XIII y de Ramón Corona, caray, como que no parece Borbón Alfonso XIII. Entonces se ha rumorado mucho que pues a lo mejor por allá fue a, perdón que lo diga así, pero fue a hacer sus travesuras Ramón Corona, se ha comentado, pero por las fechas en que se regresa Ramón Corona y la fecha en que nace Alfonso XIII no coinciden, porque hubiera sido un embarazo demasiado largo de la reina María Cristina, entonces no coinciden. Pero bueno, se ha rumorado bastante esa parte, ¿no? Que igual se pudieron haber cambiado las fechas, qué sé yo. Pero bueno, hasta donde yo sé es falsa la historia. Pero ahí está el dato por si ustedes lo quieren, ¿sí? Pero nos regresamos al 10 de noviembre del 89. Este año se cumplen 135 años de lo que sucedió ahí. Sale el general Ramón Corona con su esposa, Marianne Mackenzie, se llamaba su esposa, y su hijo. Su hijo iba con la nana. Iban caminando por la calle, iban al teatro, que estaba ahí adelantito del Palacio de Gobierno, ahí de Guadalajara, e iban al teatro. Entonces va la nana con el niño, y va él con su esposa, con Marianne, y prácticamente de la nada, él lleva dos guardias que lo van custodiando, pero de la nada se aparece un hombre, ¿sí?, y se lanza contra él con una daga, y le da en el cuello, pero le llega por un costado, la espalda y un costado, y le entierra la daga en el cuello, saca la daga y se le entierra en el hombro, ¿sí? En eso todavía alcanza, después de recibir, porque eso fue muy rápido, de recibir las dos puñaladas, se gira Ramón Corona y él traía una daga muy pequeña en su bastón. Intenta sacar esta arma, pero al momento de que le lastimaron el hombro, el brazo ya no lo puede utilizar bien y no puede sacar la daga, pero sí se le pone de frente a este tipo y este tipo le lanza la daga al vientre. De hecho, le da a la altura del colon, ¿sí? Entonces su esposa, todo esto que le estoy diciendo es con mucho tiempo, todo fue muy rápido. Su esposa voltea al ver que están apuñalando a su esposo y mete su cuerpo en medio. Y este hombre le tira la cuchillada al estómago a su esposa. Afortunadamente, ya ven que era una prenda que se utilizaba en ese tiempo, ella traía corset. Y el corset tiene varillas metálicas. Entonces, el cuchillo no penetra, pero sí le rompe la ropa, ¿sí? Y cae Ramón Corona, y entonces ella lo abraza, pero comienza una hemorragia con la cuchillada en el cuello. Comienza una hemorragia donde ella se empapa de sangre al abrazar a su marido, y como le ven el vestido roto, y vieron donde sí intentó, enterrar el cuchillo, entonces piensan que ella está herida. El hombre que la ataca es un hombre conocido, su nombre era Primitivo Ron Salcedo. De hecho, él le apodaban el loco Ron, le decían.
Él tenía 22 años, era sumamente joven. Entonces, todavía se alcanza a levantar, porque cae, pero se alcanza a levantar Ramón Corona, y le dice a su esposa, no te preocupes, voy a estar bien, no es grave. Y caminan regresándose al Palacio de Gobierno. Para esto ya se movilizó la gente, ya hay un escándalo, él va chorreando sangre, ¿sí? Porque se está desangrando, y llegan a la comandancia de policía que estaba abajo del palacio, y lo reciben los policías, lo cargan, lo llegan 3 médicos inmediatamente, y los 3 coinciden en que las heridas son demasiado profundas. La herida del colon es de 8 centímetros, amigos. O sea, todo el puñal entró en el cuerpo. Es de 8 centímetros. La herida que tiene en el cuello es de 6 centímetros de profundidad. O sea, es una herida tremenda, la de Ramón Corona. De tal forma que fallece al otro día. Todavía se alcanza a despedir de la familia. Se alcanza a despedir de ellos. Y él sabe que va a morir, que ya no hay posibilidad. Sus heridas son incurables. En ese momento la medicina no tenía más como para poder ayudar al general Ramón Corona. Lo curioso es que este Primitivo Ron corre, después de que lo apuñala, corre, ¿sí? Y encuentran su cuerpo bañado en sangre, ¿sí? Con 5 cortes con el mismo puñal que él llevaba. Y lo que dijo la policía, amigos, lo que dijo la policía es que fue suicidio. Entonces, 2 de las heridas eran en el corazón, o sea que este hombre agarró, se enterró el cuchillo en el corazón, lo sacó, lo volvió a enterrar, sí, en el corazón, porque destrozó el corazón, y luego se dio 2 cuchilladas más muy cerca del corazón, y una quinta que no alcanzó a perforar, nada más era como una pequeña herida, y es ahí donde cae. Amigos, sí, miren, no los estoy viendo, pero me los estoy imaginando. Definitivamente, licenciada, a ver, ¿qué pasa? Hay que tomarlo con seriedad, ¿verdad? Hay que tomarlo con seriedad, ¿sí? ¿Desde entonces se manejaba eso, profesor? Así es, así es. 4 cuchilladas, 2 directas al corazón y suicidio. Entonces, el doctor Atl, Murillo, platica, pero después dijeron que no era cierto, que él trabajaba ahí a un ladito de donde se dio el atentado contra el general Ramón Corona, y que él estaba en la puerta y que él vio cómo este hombre estaba en la esquina platicando con otros 2 hombres, y que en eso vieron donde venía el general. Primitivo Ron se despegó de ellos, sacó el cuchillo, lo atacó, después corre, y que el doctor Atl, Gerardo Murillo, ve donde uno de estos hombres, bueno, que los 2 corrieron tras de él, y uno le arrebata el cuchillo y es el que lo mata, ¿sí? Es el que lo apuñala, y dejan ahí el cuchillo. Lo que da a entender que era algo concertado, ¿sí? Que era algo concertado, que era un plan y que había que matar al asesino. Pero bueno, aquí es donde entran las complicidades hasta de las mismas gentes que hicieron la autopsia de Primitivo Ron. ¿Cómo dijeron que era suicidio? O sea, no es posible. A lo mejor sí tengo la fuerza para agarrar y darme una puñalada en el corazón. Pero 2, 3, 4, ya no tenemos fuerza, amigos. Si nosotros repasamos lo que es el harakiri, ¿sí? Entre los japoneses, o lo que fue el harakiri, eran 2 cortes en el vientre. Y tenía que tener fuerza, ¿sí? Quien se hacía harakiri para hacer 2 cortes en el vientre. Y ahí es donde alguien los ayudaba, como el caso de Mishima, y llaman a otra persona para que les corte el cuello, porque no van a aguantar el dolor. Hacen el primer corte, sí, pero hacer el segundo ya no pueden. Entonces les cortan la cabeza. Pero en el corazón, amigos, ¿cómo es posible? Entonces,
nadie se creyó esa historia, ¿eh? Nadie se creyó esa historia. Y obviamente, si ya había Porfirio Díaz sacado al general Ramón Corona, ya lo había sacado de México, lo tuvo 10 años fuera, por allá se dice que hasta es padre de Alfonso XIII, y luego regresa a México y es muy popular Ramón Corona. Era otro presidenciable, era otro que se podía lanzar en contra de Porfirio Díaz, así como Mariano Escobedo, se podía lanzar. Entonces se empezó a rumorar mucho que Porfirio Díaz es quien había organizado todo, ¿sí? Es quien lo había organizado y se sospecha, ¿sí? Se sospecha. Encontraron una carta, amigos, dentro de la ropa de Primitivo Orón encuentran una carta donde él dice que va a matar a Ramón Corona y que se va a suicidar. Porque ahí lo habían corrido de la gendarmería. Se habían burlado mucho de él, decían que era afeminado, para ese tiempo pues era algo terrible, y había entrado la gendarmería, se burlaban de él, lo corrieron, entonces él buscó al gobernador, no es fácil, el gobernador tiene gente para que reciba quejas o reciba comentarios, él no puede estar con todos, entonces lo canalizan, no le resuelven su asunto, y escribe una carta donde dice, voy a hacer pagar al gobernador, lo voy a matar y luego me voy a suicidar. Y aparece esa carta en la bolsa. Pues se pudo haber suicidado ahí mismo, ¿no? O sea, agarro, lo apuñalo y me doy una puñalada. ¿Para qué corrió? Si corrió es que se quería escapar, perdón. Pero si corrió es para poderse escapar. Entonces ahí mismo se hubiera suicidado. ¿Sí? Ahora, era de la gendarmería, ahí tenían armas. Si él quería suicidarse, podía haber conseguido un arma. Con un arma igual le dispara a Ramón Corona y luego se dispara a él. O sea, hay muchas incongruencias en todo esto, lo que da a entender que efectivamente lo mandaron matar. ¿Sí? Después de ese magnicidio, por ser una personalidad tan importante, era el gobernador de Jalisco, no volvió a haber otro hasta la muerte del cardenal Posadas, ¿sí? Ahí en el aeropuerto de Guadalajara, en que pues fue mucho tiempo que hubo esa tranquilidad y hasta que mataron al cardenal, pues otra vez hubo un magnicidio en Jalisco, pero este primero de Ramón Corona, bueno, sacudió a todo México y se culpó, entre rumores, a Porfirio Díaz, ¿sí? Otro personaje importantísimo también, de los que tenían, más fama, don Vicente Rivapalacio. Bueno, este personaje es apasionante, don Vicente Rivapalacio, empezando porque es nieto de Vicente Guerrero, ¿sí? Es nieto de Vicente Guerrero, así, directo, en línea directa, es su nieto. Entonces, tener un abuelo que fue de los consumadores de la independencia, caramba, y él se dedica a las letras, pero desde los 15 años de edad, él se mete en una guerrilla para luchar contra los norteamericanos. O sea, ya traía esto don Vicente Rivapalacio, que por cierto, su papá, o sea, él es descendiente de Guerrero por su mamá. Su mamá, su papá es el defensor, el abogado que defiende a Maximiliano. ¿Sí? Él es el defensor, don Mariano Rivapalacio. Es el defensor, pues es el padre de don Vicente. Y él se casa con una hija de Vicente Guerrero. Por eso él es nieto de Vicente Guerrero. Bueno, él participa durante la intervención norteamericana. Él escribe en varios periódicos y funda varios periódicos. Él va a estar, ¿sí?, en el sitio de Puebla. Es de los generales que está en el sitio de Puebla. Va a estar en el sitio de Querétaro. Ya hemos platicado, ¿se acuerdan que platicamos de él? De Vicente Rivapalacio, que él, a lo mejor su gente eran 300 personas, pero él en un llamado podía juntar 10,000, porque él dividió a su gente en guerrillas, y fue todo el estado de Guerrero, el estado de México, el estado de Michoacán, fue el área de influencia del general Rivapalacio. No enfrentó un ejército, ¿sí?, porque cuando lo enfrentó fue cuando perdió Morelia,
y que posteriormente se acuerdan que les platicamos que hasta se disfrazó de arriero Vicente Rivapalacio para ir a ver a Maximiliano y conocerlo y también ver la posibilidad de atacarlo. Se disfrazó de arriero, etcétera. Pero él es el que, vamos, más manejó todo este ambiente de los chinacos, ¿sí? Sus fuerzas eran chinacos. Y de pronto dijo, todos a Querétaro, y ahí yo creo que es cuando vio cuánta gente lo seguía, ¿sí? A don Vicente Rivapalacio, cuánta gente lo seguía, y llega a Querétaro, y bueno, es parte fundamental en el sitio de Querétaro. Pues ahí se reunieron todos, pues, menos Porfirio Díaz, pero ahí se reunieron todos. ¿Qué característica tiene? Él, un excelente escritor, y lo comento, amigos, perdón, me salgo un poquitito del tema, porque ahora que tuvimos este privilegio de estar en la Cámara de Senadores, yo cerré mi intervención con letras de don Vicente Rivapalacio, y ahí lo mencioné. Esto lo escribió don Vicente Rivapalacio para Xicoténcatl, donde narra la muerte, obvio no la vio, y es un escrito muy, muy romántico del siglo XIX, el estilo totalmente del siglo XIX, y tuve la oportunidad de leer media página de un escrito de Vicente Rivapalacio dedicada a Xicoténcatl. Para mí fue un honor llevar la voz de don Vicente Rivapalacio a la Cámara de Senadores, sí, que se escuchara ahí, por medio de nosotros, pues, pero que se escucharan sus letras. Pero a tal grado, amigos, don Vicente, que él escribe, ¿sí?, un estribillo que se haría famoso, y que es cierto lo que dice precisamente Paco Ignacio Taibo. A ver, ¿qué general le escribe una canción a la esposa del rival? Pues él escribió una canción a Carlota, ¿sí? El famoso Adiós Mamá Carlota, y que cantaban todos los chinacos, casi como un himno, y que es una canción, vamos, un tanto satírica, y ahí va el barco botando cual pelota, adiós mamá Carlota, adiós mi tierno amor. Esto lo escribe Rivapalacio. Pero aparte, acuérdense de esto, Rivapalacio también es famoso, ¿sí? Rivapalacio también es famoso y pudiera ser un potencial, vamos, rival, pero él se va del lado de Porfirio Díaz y lo apoya en el plan de Tuxtepec para que llegue al poder, ¿sí? Para que llegue al poder, ahí lo apoya. Él no se puso contra Díaz, pero Díaz deja el poder para dejárselo a Manuel González, y yo creo que Manuel González dijo, pues yo creo que nos vamos a ir alternando la pelotita, Díaz y yo, no quiero a nadie, y cuando está Manuel González en el poder, ahí sí se va contra Vicente Rivapalacio y lo mete a la cárcel y lo encierra en la cárcel de Santiago Tlatelolco. ¿Por qué? Porque era otro presidenciable Vicente Rivapalacio. Lo encierra en la cárcel de Tlatelolco, y ahí en la cárcel de Tlatelolco, a ver, amigos, no sé, claro, nunca le decíamos a nadie que llegue a la cárcel. Puedo decir, va a sonar un poquito feo, pero espero que me dejen terminar el comentario, pero la licenciada Doris y yo y unos amigos hemos estado en todos los reclusorios de la Ciudad de México, pero no detenidos, sino hemos ido a dar obras de teatro, pero ya los conocemos todo, el norte, el sur, ¿cómo se llama? El que está en la salida a Puebla, Santa Marta, Catitla, el penal que está allá en Xochimilco, el de la Noria, que es femenil. Nos invitaron a dar obras de teatro, hemos ido 2 ocasiones, la Dirección Nacional de Reclusorios, ya hace muchos años, pero los conocemos todos, y como que, sí, entramos y salimos, obviamente, entramos y 4 horas después estábamos fuera, no, sin problema, pero el solo hecho de estar ahí en una cárcel y decir, ¿qué haces en una cárcel? Bueno, pues, ¿qué hizo Vicente Rivapalacio en una cárcel? Yo sé, Pancho Villa aprendió a leer y escribir, sí, y muchos se han titulado y han hecho carreras y se han casado, pero Vicente Rivapalacio lo que hace es escribir el tomo número 2 de México a través de los siglos, que él fue el que se encargó de la supervisión de los 5 tomos de la enciclopedia, pero el tomo 2 él lo escribió, y lo escribió
¿sí? Con las notas que tomó del Archivo General de la Nación que le prestó Benito Juárez. Entonces él aprovecha estar en Santiago Tlatelolco para estar escribiendo. Y escribe el tomo 2. Amigos, ¿tienen ustedes la enciclopedia? Bueno, pues véanla, nada más con que giren su mirada y vean. Ese tomo 2 se escribió en la cárcel de Santiago Tlatelolco mientras estuvo don Vicente Riva Palacio preso. Así, de ese tamaño era este hombre. Y después había que sacarlo de México porque era presidenciable y ya lo dejan libre porque ya Manuel González ya no es presidente. Porfirio Díaz vuelve a tomar la presidencia y que lo manda de embajador a España y Portugal. ¿Sí? Ya había regresado don Ramón Corona, pues al que mandan es a Vicente Riva Palacio, y yo creo que entendió bien Riva Palacio y no hizo nada por regresar, y muere allá precisamente en 1896. Muere en Madrid, sus restos los trajeron a México en 1936, y en el sexenio de Lázaro Cárdenas. Se van a repatriar sus restos de don Vicente Riva Palacio. Entonces, híjole, se nos fue el tiempo, licenciada, y esto estaba muy bueno. Pero bueno, alcanzamos a mencionar qué fue de estos republicanos, qué fue lo que pasó después. Pues fue una lucha por el poder. La verdad es que fue una lucha por el poder. Juárez se impuso, pero Juárez muere en el 72 y se desata toda una lucha por el poder y por conservar el poder que la va a ganar Porfirio Díaz. Sí llega al poder Sebastián Lerdo de Tejada, pero mediante un golpe de Estado. Bueno, sí, una guerra civil con el plan de Tuxtepec de 1876, pues Porfirio Díaz va a quedar en la presidencia, 76 al 80, del 80 al 84 Manuel González, y del 84 hasta 1911 se queda Porfirio Díaz y empieza a quitarse enemigos, a quitarse a Riva Palacio, a quitarse a Mariano Escobedo. Se sospecha que tuvo que ver en la muerte de Ramón Corona, y bueno, ese fue, y Benito Juárez, que ya no alcanzamos a platicar de su muerte, pues fallece en 1872. Ese fue el destino de los personajes, pues quizá más representativos de los republicanos. Y la semana que entra platicaríamos ya el final de esta serie, donde vamos a platicar de otros personajes que, digamos, no tienen tanta trascendencia, podría decir, o importancia. No, o sí, importancia sí, pero no tienen tantos reflectores, pero que fueron muy, muy importantes de los dos lados, ¿sí? Y platicaremos un poquito de Carlota. Amigos, Carlota no tiene ni 100 años que murió. Si mal no recuerdo, fue en 1926. No tiene ni 100 años que murió Carlota. O sea, la tenemos bien cerquita Carlota. ¿Sí? Entonces, vamos a platicar de algunos de esos detalles, de otros personajes, y terminaríamos la serie pues para iniciar la historia del cine mexicano, licenciada. Gracias, profesor. Algunos de nuestros amigos pensaban que el día de hoy era el último episodio. Yo también lo pensaba la semana pasada. Pero está bien. La semana que entra, entonces terminamos con esta serie. Muchísimas gracias, profesor. Gracias también a todos los que están con nosotros lunes tras lunes aquí en el chat. Profesor Arvin Lara dice que si Pelagio Antonio de la Bastida fue el que estuvo en el triunvirato que gobernó. Sí, gracias por el dato. Sí, fue él. Ok, muchísimas gracias. ¿Y qué más? El anuncio. El próximo jueves 22 estará el profesor en la Gustavo Amadero a las 6 de la tarde dando una conferencia, así que los esperamos. ¿Cuál es la conferencia, profesor? ¿De qué hablará? Amigos, un tema que no nos gusta platicar, pero que ya hemos platicado algunas ocasiones y que es un tema fuerte, que es la intervención norteamericana. Pero lo que vivió la alcaldía Gustavo Amadero, ahí se vivieron cosas bien importantes de la intervención norteamericana del 46-48. Por ahí pasó Santana, por ahí se intentó recuperar la Ciudad de México, ahí se le dio asilo a las tropas norteamericanas, pero también ahí se firmaron los tratados Guadalupe Hidalgo. Sí, en la alcaldía Gustavo Amadero, ahí en la Basílica de Guadalupe,
en la Colegiata. Ahí se firmaron los tratados y ahí fue donde perdimos la mitad del territorio nacional. Entonces hay mucho de historia en la alcaldía Gustavo Amadero que no se conoce muy bien. Hay una placa en Querétaro donde dice, aquí se firmaron los tratados Guadalupe Hidalgo. No, ahí se ratificaron en Querétaro porque el Congreso mexicano estaba en Querétaro. Se fueron para allá porque la Ciudad de México estaba tomada, allá se ratificaron, pero la firma de los tratados se hizo en la Villa Guadalupe Hidalgo, pues aquí bien cerquita donde estamos, y hay mucho que se vivió de la intervención norteamericana. Obvio vamos a platicar de lo que fue el ingreso de los norteamericanos a la Ciudad de México, batalla de Padierna, que hoy se cumple años de la batalla de Padierna, batalla de Churubusco, batalla de Chapultepec, batalla de la Ciudad de México y lo que se vivió en la alcaldía Gustavo Amadero. Ahí en el auditorio Quetzalcóatl, licenciada, entrada libre, entrada gratuita, y siempre nos reciben excelentemente en la alcaldía el licenciado Manuel, que es el director de educación. Ahí nos vemos el próximo jueves a las 6 de la tarde, entrada libre. Vayan, amigos, va a estar muy buena la conferencia. Y ya nos vamos, amigos, sin antes mandar un saludo a nuestro amigo Jorge Chávez, a César Rosas, que dice que si hay una serie de festividades, que habla, profesor, de festividades ancestrales. No tenemos una serie, pero pues estaría interesante, ¿no, profesor? También gracias a nuestros amigos que asistieron a la conferencia que dio el profesor allá en el Senado de la República, a la arquitecta Montserrat Martínez, que tuvimos el gusto de conocerla, también a Daniel Paz, que están aquí en el chat, también a Ivette Guerrero, que también ya la conocemos. Gracias también por sus felicitaciones, César Domínguez. Y dice el Inge Larraga, dice que está trabajando en el Tren Maya. Saludos hasta allá. También saludos a Eduardo Alan Hernández, y nos dice que cuando visitamos Monterrey, profesor. Amigos, nos ha pasado lo mismo que con Oaxaca, que nos han invitado y a la mera hora no se concreta. Sí. Son 3 veces que nos han invitado a Oaxaca y no se ha concretado. Y ya Monterrey ya nos invitaron y dijimos, vamos a estar por fin en el heroico Monterrey, y no se ha concretado. Ustedes invítenos, amigos, y nosotros con todo gusto vamos. Tenemos muchas ganas de ir a Oaxaca, Monterrey y a varios lugares. Queremos estar allá con ustedes. Y yo nada más, si me permite, un último mensaje, licenciada. Sí, profesor. Me llegó un comentario donde nos decían que ellos preferían una banquetera, que por cuestiones de ideología política, ¿no?, que estar en el Senado. Nosotros no manejamos ninguna ideología. Claro, tenemos nuestra propia ideología política, pero no se externa aquí en Urus Radio. Aquí es para platicar de historia exclusivamente. No es queja para el mensaje, ¿eh? No, yo agradezco que nos hayan enviado el mensaje por esta reflexión. Amigos, gracias a ustedes, ¿sí?, podemos platicar de historia aquí en Urus Radio todos los lunes, podemos platicar de historia en la Cámara de Senadores, y quizá mañana estemos en una banqueta platicando de historia. Lo importante es la historia de México, ¿sí? Eso es lo importante, rescatar nuestra historia, ¿sí?, sentirnos orgullosos de nuestra historia, con todo y que tuvimos páginas terribles, con todo y que ha habido traidores, con todo lo que quieran, pero también hemos tenido grandes héroes, grandes hazañas que no se conocen. Entonces, lo importante es platicar de historia, no importa si es la Cámara de Senadores o si es una banqueta, que lo hemos hecho y cómo lo hemos disfrutado. Estar en las banqueteras con ustedes, amigos, de veras lo hemos disfrutado cuando ustedes se organizan y llevan sillas y llevan micrófono, y ahí hasta llega la policía ahí, no agrediéndonos, pero así como, ¿qué están haciendo? Sí. Preguntando. Pues estamos platicando de historia. Eso es histórico, amigos, y ustedes lo han hecho. Eso es histórico, ¿sí? Que se reúna la gente espontáneamente. Bueno, hacemos una cita, pero la gente llega del trabajo, de la escuela. Me acuerdo en Querétaro un amigo, gusto, sí. Un amigo que venía con su uniforme de trabajo y dice, nada más salí para conocerlos, llegó corriendo y se fue corriendo. Entonces eso es lo que provoca nuestra historia. Entonces estamos orgullosos de eso. Sí, muy bonito. Qué escenario, la Cámara de Senadores. Sí, qué escenario, porque vamos a estar ya el mes que entra, empezamos a estar otra vez en Palacio de Minería. Nos acaba de invitar la FES Aragón, vamos a estar en la FES Aragón también. Qué escenarios fabulosos, importantes,
¿sí? Pero una banqueta es igual de importante porque estamos pisando nuestro suelo, licenciada. Y porque nos reunimos a hablar de historia, profesor. Claro, con nuestros amigos. Entonces, adelante, nos invitan a una banquetera, vamos a la banquetera, claro que sí. Sí, nos están pidiendo que repitamos los datos para la conferencia de este jueves. Profesor, es jueves 22 a las 6 de la tarde en el Auditorio Quetzalcóatl, en la Alcaldía Gustavo Amadero. Amigos, párense frente a la alcaldía, hay 2 puertas. Entren por cualquiera de las 2 y van a encontrar escaleras. En lugar de subir, bajen y van a bajar al estacionamiento. El estacionamiento es muy grande, es del tamaño del edificio, pero hay un auditorio ahí y está grande el auditorio, caben casi 500 personas. Está grande el auditorio, pero es bajando por cualquier escalera, bajen al estacionamiento y ahí está el Auditorio Quetzalcóatl, es entrada libre. Y ahí vamos a estar el próximo jueves, dentro de 3 días, a las 6 de la tarde. ¿Sí? Y nos va a dar mucho gusto saludarlos. Inviten muchas personas. El tema va a estar muy fuerte, la intervención norteamericana. Pero inviten a muchas personas, amigos, y por ahí nos vemos el jueves. Por allá los esperamos con mucho gusto. Y nos vamos, amigos. Gracias a todos los que están en el chat y que nos escuchan. Más bien que están en el chat por primera vez, que nos escuchan en vivo. Gracias, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Los esperamos entonces el jueves y también el próximo lunes, ya saben, a las 10 de la noche, aquí en www.spreaker.com/user/Urus Radio. Cuídense mucho, que tengan dulces sueños, amigos. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.